El texto que vamos a estudiar hoy tiene como esta idea, porque déjenme explicarles. Cada vez que la serie que nosotros vamos a predicar, y estamos predicando es 1 Corintios, esa es la que lleva Dani. Pero el Señor ha puesto en mi corazón que cada vez que tenga una oportunidad de predicar, 2 veces al mes, 1 vez al mes, 3 veces al mes, lo único que voy a predicar va a ser el Salmo 119. El Salmo 119 está compuesto por 22 partes. Y cada una de esas 22 partes está compuesto por 8 versos. Entonces, si el Señor así lo permite, el tiempo que me tome, si me da vida y me permite hacerlo, lo único que estaré predicando será el Salmo 119. Hoy vamos a estudiar la primer parte, que está compuesta por los 8 primeros versos, que es por la letra Aleph, porque ya les voy a explicar más adelante, pero el Salmo 119 tiene una estructura de todo el abecedario en hebreo, por decirlo, desde la A hasta la Z del diccionario hebreo, o del alfabeto hebreo, perdón, y cada parte que empieza con una letra, los 8 versos que componen a esa letra inician con la misma letra. Y mucha gente como que cree que el Salmo puede llegar a un punto a decir como repetitivo, pero si es el Salmo más largo y el tema principal es la escritura, y en 22 partes el salmista describe bellezas, créanme que lo último que tiene este Salmo es repetición. Pero les voy a explicar por qué creo que uno puede llegar fácilmente a creer que es una repetición, y podemos cambiar la expresión de repetición a memorización. Pero antes de entrar ahí, quiero introducir un poco extenso, no solo el Salmo, sino como la idea de esta primer porción. Y mis hermanos, yo creo que si pensamos realmente pocas palabras que son tan poco usadas, pero que a la misma vez son muy deseadas y al mismo tiempo tan mal entendidas, una de esas palabras es la felicidad. La palabra felicidad es una palabra muy usada, muy deseada, muy malentendida. El mundo la busca con desesperación, la promete con ligereza y la pierde con facilidad. Antes de empezar, inclusive, ¿cómo usted definiría la felicidad? ¿Cómo la definiría? Tomando en cuenta esto que estoy diciendo hasta ahorita, es interesante porque para muchos, y entran los perdidos, los incrédulos, pero también entran los creyentes. Para muchos de nosotros, la felicidad es un estado emocional a veces. Es definida por sentirse bien, tener tranquilidad, disfrutar de momentos agradables, alcanzar ciertas metas personales. Pero cuando las circunstancias cambian, cuando llega la aflicción, la culpa, el dolor, el pecado o la pérdida o el quebranto de la salud, esa felicidad se desvanece rápidamente. Y yo me temo que muchos de nosotros vivimos así la felicidad. Muchos de nosotros, me refiero a miembros de Iglesia La Gracia. Esa felicidad en el trabajo, y obtienes el trabajo y en cuestión de un mes estás odiando el trabajo que tanto deseaste. Deseaste tener dinero, tienes dinero y en cuestión de un mes estás completamente infeliz. Quieres salud, se te da y te das cuenta que ahí no está. Como para que entendamos que por eso existe Eclesiastés. Si quieres darte cuenta en el mundo donde vives y que ese mundo no tiene la capacidad de darte la felicidad, lea Eclesiastés. Pero yo lo quiero presentar desde el Salmo 119. Mas sin embargo, aunque el mundo y nosotros podemos tener una definición, que en primera instancia yo iba a traer una definición de la psicoterapia para esto, pero decidí no hacerlo porque creo que el Señor retuvo mi corazón en ese aspecto. Lo que yo acabo de introducir como palabras tan
despreciadas como la felicidad, que se usan de manera ligera. La Biblia, sin embargo, habla de la felicidad de una manera mucho más profunda, mucho más estable. Las Escrituras no definen la felicidad como una emoción pasajera, sino como una bendición objetiva, declarada por Dios sobre la vida de un creyente, que ese creyente disfruta de la vida correctamente vivida cuando está orientada delante de Dios. Por eso es que el libro de los Salmos empieza hablándonos de bienaventurados, que esa palabra bienaventurados puede traducirse como felices. Felices, dice el Salmo 1, el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Entonces, desde el inicio, Dios nos enseña que la felicidad bíblica no comienza con lo que sentimos o con lo que tenemos, sino con dónde está nuestro deleite. La definición sencilla bíblica, Salmo 1, es ¿dónde está tu deleite? Tu deleite está en lo que el Salmo 1 dice. Desde inicio, Dios nos enseña que la felicidad bíblica es donde nuestro deleite está, no con la ausencia de problemas, no con objetos acumulados o con cosas creadas que al final se desvanecen, y no son solo cosas que no tengan sentido, cosas que Dios puede darnos, como los hijos, como el matrimonio, como la salud. Algo similar dice el Proverbio 3:13, dice: felices o feliz es el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. El punto es que la felicidad está unida a la sabiduría que proviene de Dios, específicamente y exclusivamente de su palabra. Esta felicidad bíblica no es una felicidad autónoma, es una felicidad dependiente. No nace del corazón humano, sino del vivir bajo la voz del Señor. Por eso es que hemos cantado y hemos leído. Leímos el Salmo 19. Cantamos cuán hermosa es tu palabra. Cantamos Cristo, mi sabiduría. Los puritanos comprendieron bien este aspecto. Para ellos la felicidad no era un fruto, un objetivo en sí mismo, sino que para ellos la felicidad era una vida reconciliada con Dios. Una vida que vive delante del rostro de Dios, en paz con Dios, en deleite en Dios. Y Thomas Watson dijo esto acerca de la felicidad: la verdadera felicidad consiste en disfrutar de Dios como nuestro bien supremo y vivir en conformidad a su voluntad revelada en su palabra. La felicidad verdadera consiste en disfrutar de Dios como nuestro bien supremo y vivir en conformidad a la voluntad revelada en su palabra. Vean la diferencia. El mundo, o para el mundo, la felicidad es sentirse bien con uno mismo. Para el creyente que vive bajo la voz de Dios y caminando con Dios en su palabra, para el creyente es estar bien con Dios. Para el mundo, la felicidad es seguir los deseos del corazón. Para el creyente que vive en camino con Dios y atesorando a Dios, es tener un corazón transformado que se deleita en obedecer a Dios. Definitivamente que la vida del creyente con el mundo es otra cosa. Y ante esa verdad, el Señor nos dejó el Salmo 119. Un salmo escrito como meditaciones y oraciones arraigadas en las Escrituras. El tema es claramente la Escritura en el Salmo, pero ese Salmo, como está conformado, se forma como una pieza maestra para mostrarle al creyente dónde está la verdadera felicidad. Les decía que el Salmo estaba compuesto por 24 partes. El punto principal de que empiece con la letra primera del alfabeto hebreo y termine con la última es por dos cosas. Número uno, funcionaba para la meditación. Era fácil recordar y pensar en lo que la palabra de Dios era.
Pero en segundo lugar, era para decirle al alma del creyente que desde el inicio hasta el final, desde la primera letra que existe hasta la segunda, la sabiduría de Dios es lo único, absoluto y completo que necesitas para experimentar la felicidad. Eso es todo. Pónganse a pensar. Desde la primera letra hasta la última, lo único que ocupamos es que Dios hable. Es lo único. Ahí es donde está, para que sepan. Y el Salmo entonces 119 nos muestra el peregrinaje de un hombre que en todo momento de su vida escogió la palabra de Dios, porque él sabía que solo ahí podía experimentar la verdadera felicidad. Y lo hizo, escogió la palabra de Dios, lo hizo en medio de un mundo caído. O sea, en medio de un mundo donde desde afuera le dice a él que la felicidad está fuera de Dios. Un mundo caído donde él puede ver que las cosas que suceden desde su corazón y el mundo le van a decir, ¿ves que no funciona con lo que Dios dice? ¿Ves cuánto Dios se contradice? Pero además en un mundo caído donde su corazón no funciona conforme al diseño de Dios. Entonces vamos a leer el Salmo 119, del verso del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: cuán felices, para traducir el bienaventurado, cuán felices son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán felices son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen inequidad, sino que andan en sus caminos. El verso 4 debe entenderse de la siguiente manera: tú has ordenado que tu palabra sea obedecida con diligencia. Verso 5: ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. El Salmo, esta primera letra, yo pudiera ponerle una idea y es esta: la verdadera felicidad está en atesorar la palabra de Dios. La verdadera felicidad está en atesorar la palabra del Señor. Creo que anda por ahí, gracias. Salmo 119, si ustedes lo ven, estos primeros versos empiezan con la palabra bienaventurados, felices. Esto es lo que está haciendo el salmista: felices, bienaventurados. El resto de los versos claramente está hablando de la palabra de Dios. Felices, la palabra de Dios, para él tienen relación, está ligada. Y la forma de darnos cuenta que la felicidad está ligada a la palabra de Dios es porque el salmista describe con palabras de andar, guardar, buscar, que podríamos describirlo como atesorar. Entonces, para el salmista, la felicidad que está en la palabra de Dios es verdaderamente felicidad porque se atesora, se guarda, se busca. He ahí entonces la idea: la verdadera felicidad está en atesorar la palabra de Dios. Y esta primera porción de Aleph, que es la palabra que inicia el Salmo, la vamos a dividir en dos partes: versos del 1 al 4 y versos del 5 al 8. Y está dividida en dos partes para ayudarnos a entender que la verdadera felicidad está en atesorar la palabra del Señor. Y la forma como nos va a ayudar a hacer eso es que la primera parte nos va a describir la verdadera felicidad. Hay una descripción. Y la segunda parte es un deseo. Nos va a mostrar un deseo que el salmista expresa por querer experimentar la verdad que acaba de escribir. Una descripción, un deseo. Ese es el camino. Veamos la descripción. Versos del 1 al 4. Otra vez voy a leerlos. Cuán bienaventurados, felices son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Qué felices son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen inequidad, sino que andan en tus caminos. Tú has ordenado que tus palabras sean obedecidas con diligencia. Es claramente que el salmista aquí nos presenta que hay una felicidad en la palabra del Señor y la describe de dos formas. La primera descripción que el salmista hace es que es una vida que camina con el Señor en su palabra.
La primera cosa que tenemos que saber, la primera descripción que se nos puede dar de la verdadera felicidad de estar atesorada la palabra de Dios es una vida que camina con el Señor en su palabra. Otra vez, en los versos 1 y 2, lo que quiero resaltar son las expresiones andan, guardan y buscan. Verso 1, los que andan. Verso 2, que guardan. Y verso 2 al final, con todo el corazón lo buscan. Lo que el salmista entonces está diciendo con estas palabras es que estos verdaderamente felices son guiados y dirigidos por el Señor a través de su palabra para vivir conforme a Él. Pero no solo son guiados, sino que en ellos se obra el deseo de atesorar y poner en práctica. Eso sería guardar. Guardar no es meter en el corazón y nada pasa. El mejor entendimiento de guardar es que ellos atesoran y ponen en práctica lo que el Señor ha revelado. Pero no solo andan, guardan, sino que para decir que buscan es porque reconocen deseo y necesidad de que el Señor les hable y les guíe por su palabra para vivir para su gloria. Noten que dice el verso 2 al final, con todo el corazón lo buscan. Entonces aquí dice, los buscan, como hablando de la palabra de Dios. Es que este es el punto, mis hermanos. Es como que el creyente pretenda leer solo la Biblia y no encontrarse con Dios ahí. Estos felices leen la Biblia porque saben que el que está adentro es Dios. Ellos buscan a Dios, no leer la Biblia. Usted puede leer la Biblia y no conocer a Dios. Por eso tenemos gente que estudia teología, pero no conoce a Dios. Usted puede tener 20 años caminando con el Señor, mi hermano, mi hermana, y puede ser posible que usted no conoce al Señor. Ellos, los felices, lo buscan a Él. A Él. Solo Él. Pero es claramente entendible que lo buscan en la Escritura porque solo ahí se revela Dios. Entonces podemos decir que cuando el salmista habla de guardar, andar y buscar, el salmista está hablando de un caminar con Dios. Un caminar como el que tuvo Enoc. Enoc caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Como los santos de Hebreos 11 que describe todo el capítulo, su caminar en fe con Dios. Como Jesús cuando estuvo en la tierra que caminó con Dios. Mi hermano y mi hermana, es como todo creyente nacido de nuevo por el Evangelio que puede caminar con Dios. Déjame leerte un texto del Nuevo Pacto, del Antiguo Testamento, hablando del Nuevo Pacto, Ezequiel 11:19. Escuchen esto que nos habilita para creer que nosotros podemos caminar con el Señor en su palabra. Dice el Señor, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Solo es una obra magnífica. Y les quitaré de su carne el corazón de piedra, un corazón que no es moldeable, un corazón que no se transforma, un corazón que no cambia su forma. Esa es la idea. Y les voy a quitar esa piedra y les voy a dar un corazón de carne, un corazón que se moldea, que se transforma, que es fácil de moldear para algo. Y la razón es para que anden, para que guarden y los cumplan. Lo que el Señor está diciendo aquí es que Él va a hacer la obra para que podamos caminar con Él, atesorándolo a Él y viviendo para Él y experimentando la verdadera felicidad. Esa es la obra que tenemos nosotros, esa es la gracia del Señor. Entonces, la verdadera felicidad no está en el trabajo, ni en el matrimonio, ni en los hijos, ni en los estudios, ni en el dinero, ni en la carrera profesional, ni en el casarse, ni mucho menos en el ministerio, ni en la salud. No está en la solución de algún problema. La verdadera felicidad está en atesorar la palabra de Dios caminando con Dios. Caminando con Dios. Vean que no estoy diciendo que es leyendo la Biblia. Porque leer la Biblia no te asegura que camines con Dios. La segunda descripción es que si es una vida que camina con el Señor, lo que el salmista automáticamente nos describe es que es una vida en santidad, obedeciendo la palabra de Dios. Vean el verso 3. Estos felices no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Verso 4, que es una continuidad de
no cometer iniquidad, sino que andar en tus caminos. Tú has ordenado que tus palabras sean obedecidas diligentemente. Es claro que aquí el texto 3 nos está describiendo el fruto de una vida verdaderamente feliz, que atesora la palabra del Señor, y es que lucha contra el pecado. Lucha, eso es caminar en santidad. Caminar en santidad es luchar contra el pecado, abandonar los pensamientos, los deseos que no son conforme al Señor y abrazar, escúchenme bien, abrazar con fe y con dependencia de todo el consejo del Señor, porque sabemos que ese consejo del Señor es el mejor camino que tenemos, cueste lo que nos cueste. El salmista reconoce que estos felices ven al Señor aquí y los caminos que el Señor pone de frente de ellos, que son los caminos del Señor, son los únicos que quieren. Y esos únicos que quieren son los caminos y les va a costar probablemente todo y están dispuestos a hacerlo. Y sabemos que no está hablando de perfección, porque usted y yo sabemos que no hay nadie perfecto más que Jesús y Dios mismo. Entonces no está hablando de ausencia de pecado cuando dice no cometen inequidad. Lo que está diciendo es que esta gente lucha contra el pecado. Esta gente aborrece el pecado. Esta gente busca en la palabra del Señor cómo quitarse lo que les estorba. Y lo interesante es que no son movidos por la culpa. El verso 4 lo que nos dice es que son movidos por un entendimiento de que la palabra de Dios es digna de ser guardada. El verso 4 lo que ellos entienden, o el salmista está diciéndonos, es que automáticamente son movidos o nutridos por el entendimiento de que el Señor mandó que su palabra se guarde, se obedezca, se cumpla con diligencia, continuamente, en la práctica, en la mente, en los afectos, en los deseos. Eso es lo que este salmista entiende, mis hermanos. La gracia del Señor mantiene viva la vida y el alma del creyente buscando la santidad aún cuando éste ha pecado. El pecado no es la razón por la cual uno no puede luchar contra la santidad. Estorba la santidad. Dios concede gracia que en medio del pecado que has cometido o estás cometiendo, esa gracia aviva el alma del creyente verdadero para perseverar buscando luchar contra ese pecado. Por eso es que el salmista sabe que ahí está la vida feliz. Y es interesantísimo, mi hermano, porque eso que acabo de decir, en el mundo es esclavitud. Para el mundo es esclavitud. Para el mundo vivir esa vida, eso no es felicidad. Felicidad es que dos hombres se puedan casar. ¿Por qué no? Buscar la devoción a Dios no parece tener mucho sentido, más en el mundo que nos tienta a hacernos creer que por lo que usted y yo deseemos vamos a encontrar la verdadera felicidad. La felicidad está en lo que desees. Y no solo el mundo. Ahora noten que el mundo al decirnos, y nuestro pecado interno al decirnos, conforme lo que pienses y sientas, eso va a ser tu felicidad, aun que te cueste desobedecer la palabra del Señor. La felicidad del mundo, la cual no es felicidad verdadera, siempre tiene debajo de eso que rompas la palabra del Señor, que la desobedezcas. Y no solo que la desobedezcas, es que simplemente no la veas deseosa, no la veas digna, no tiene ningún sentido. Quiere lo que quiere, el corazón quiere lo que quiere, dice el mundo. Nadie le pone freno. El salmista dice, no, esta gente que es verdaderamente feliz, atesora la palabra del Señor, porque conocen al Señor, y el fruto es que luchan contra el pecado. Mis hermanos,
Oigan ahora la voz del Señor llamándonos a una vida de santidad que obedece su palabra para experimentarlo a Él. Jeremías 7:23. Este es el Señor hablando. Esto es lo que yo ordeno, dice el Señor. Oigan, ¿qué palabras pueden salir de la boca del Señor cuando dice eso? Escuchen mi voz. La verdadera felicidad para luchar contra el pecado en esta vida empieza escuchando la voz de Dios. El Señor lo dice, escuchen mi voz, mi hermano, mi hermana, dentro de tu corazón y fuera hay voces. Y si Dios le está diciendo a su pueblo es, escuchen mi voz. Usted sabe lo que implica para su vida, en una vida de verdadera felicidad, escuchar la voz del Señor. Implica que tienes que morir. Implica que hay cosas que vas a sentir con mucho peso. Vas a perder un trabajo, puedes perder la salud, puedes perder un hijo, puedes perder lo que sea. Pero en ellos no está la felicidad, está en aquel que te dice, oye mi voz. Y el texto sigue, y yo seré su Dios. Noten que la relación de oír la voz del Señor está obligatoriamente conectada a yo seré su Dios. No puedes escuchar otra voz y pretender que el Dios del Salmo 119 sea tu Dios. A veces queremos las voces del mundo y al Dios de la Biblia. Y no se puede. A veces queremos al Dios de la Biblia con un poquito de voces del mundo. No se puede. Y ahí es donde el creyente comienza a no experimentar la verdadera felicidad. Oigan mi voz, yo seré su Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Dice el texto, y ustedes serán mi pueblo. Y andarán en todo camino porque yo les envíe. En esta primera porción entonces, primera parte, yo quiero concluir con algunas cosas para que entendamos la descripción que se nos está diciendo entonces. Lo primero es que la verdadera felicidad está en una persona, Dios, no en las cosas creadas que Él mismo no puede dar, es Él. Lo que eso quiere decir implícitamente es que fuera de Él no hay nada que nos haga felices. Mi hermano, yo sé que usted lo cree, o por lo menos está aquí, pero eso implica que la felicidad está verdaderamente solo en Dios. Y creer eso significa cuando los ojos del corazón te dicen que posiblemente no. O cuando los deseos del alma te dicen, tal vez no. Tal vez fuera de Dios puedo encontrar algo. La verdadera felicidad está en una vida que lucha contra el pecado. Pero el punto principal que quiero hacer aquí es porque una vida de continuo arrepentimiento, confesión, ruego, petición, confesión, arrepentimiento, ruego, y esa vida para el mundo otra vez es la esclavitud más grande. Pero muchas veces para nuestro propio corazón parece algo insuficiente. Entonces, este es el punto. Es creerle a Dios, creerle a su palabra, a sus promesas verdaderas, o es creerle las mentiras a nuestros deseos, a las mentiras del mundo o a las mentiras del pecado. Tienes que decidir. Y por último, en esta primera parte, la verdadera felicidad, mi hermano, ¿sabe qué? Está en creer que Dios te ama. La verdadera felicidad para que te empieza, que el Señor te ama. Y que su palabra es suprema, exclusiva, única y suficiente para nuestra alma y para disfrutar de Él. Esta es la descripción entonces que el salmista nos da. Dice el Salmo 16, ningún bien tengo fuera de ti. Esas palabras no son hechas religiosamente. Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Es la expresión de un hombre que conoce que efectivamente no hay ningún bien fuera de él para él. Describe esa verdad. Yo creo que hasta aquí el salmista y nosotros podemos decir, wow, parece algo muy lejano. No lo es.
no lo es, porque estamos en Cristo. Eso espero poderlo terminar al final, pero describe esa verdad, y lo que pasa en la segunda parte es que el salmista ora por medio de una meditación de ruego, describe el deseo que tiene de experimentar esa verdad. La descripción, el deseo, esa es nuestra segunda parte, 5 al 8. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Mi hermano, nada más yo quiero que usted entienda que esta segunda parte del salmista no dice, bueno, me voy a poner la camiseta y ahora voy a agarrar la Biblia, voy a comenzar a orar, y voy a comenzar a ir a la iglesia y voy a comenzar a orar. Dios no quiere obras. Que quede claro. El deseo que el salmista tiene es producto de ver a Dios a través de su palabra, y en lugar de decir que uno podría leer que esto es lo que voy a hacer, el salmo termina diciendo, Señor, por favor, obra en mí. Entonces hay un deseo. ¿Cómo nos presenta el deseo este salmista de que verdaderamente la felicidad se atesora aprendiendo la palabra del Señor? Lo primero que él hace, el deseo, es que él desea vivir según la palabra de Dios. Eso es lo que vemos en el verso 5. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Mis hermanos, una de las grandes bendiciones de la Biblia es que nos da la realidad, ¿verdad? O sea, el ideal y la realidad. Santo, pero no lo eres. Y nunca hace eso para humillar. Hace eso para entender cuánto necesitamos del Salvador. El problema es cuando el creyente no recuerda que la Biblia le pide una vida y cree que puede tenerla por sus propias fuerzas. Pero la Biblia es tan clara, esto es lo que vas y esto es lo que eres. Entonces, ¿cómo llego? Ahí está la obra del Señor. Y el salmista desea vivir según la palabra del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, cuánto deseo que mis acciones, mi vida, sean un vivo reflejo de tus decretos. La Nueva Traducción Viviente lo que está diciendo es que el salmista dice, Señor, yo lo que espero es que mi vida, mis acciones, la forma como hablo, como pienso, como deseo, como hago, sea algo congruente con lo que tú me has enseñado. Por eso es que él pide vivir, desea vivir, porque él sabe que cuando ve sus caminos, Señor, y yo comparo con tu verdad, es una F, literalmente. Pero yo te pido, por eso es que él termina, no me dejes por completo desamparo, pero empieza con un deseo de desear vivir para el Señor. Charles Spurgeon cree que este verso es un suspiro de arrepentimiento, porque el salmista sabe que no ha vivido diligentemente en la palabra del Señor. Y es que pareciera como que el salmista, al comparar la felicidad bíblica, dice, Señor, que mis caminos sean ordenados, sean afirmados, que mis acciones, Señor, sean congruentes con lo que tú has dicho. ¿Saben qué, mi hermano? Mi hermana, se necesita humildad para decir eso. Se necesita humildad para acercarse al Señor y decirle, Señor, ¿sabes qué? Hoy mis acciones son completamente contrarias a tu verdad. Pero el salmista automáticamente, porque está dentro del verso, es movido, en lugar a la renuncia, es movido a desearla, desear vivir. Y lo interesante es que no podemos asegurar que el salmista nunca ha experimentado esto. Más bien todo lo contrario, por lo que él va a seguir diciendo en el Salmo. Él ha experimentado eso, pero no quiere dejar de experimentarlo. Él sabe lo que es escuchar la voz de Dios en el momento más difícil y poder resistir la tentación. Él sabe lo que es eso. Él sabe lo que es tener un pensamiento que no le honra, de un pronto a otro tener un pensamiento que le honra. Él sabe lo que es eso. Él no quiere dejar de experimentar eso. Lo segundo que desea es que desea vivir según la palabra de Dios, pero ahora para no experimentar vergüenza. El verso 5 y el 6 están muy ligados. Vean qué interesante, dice, entonces, es una continuidad del verso 5.
El verso 5 acaba de decir, ojalá mis caminos, mis acciones sean congruentes. Entonces, no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Es interesantísimo porque el salmista sabe que vivir en devoción, deleite, confianza, perseverancia, sumisión a la palabra del Señor, es no sufrir juicio ni vergüenza aquí y en el futuro. Primera de Juan 3 dice, hermanos, somos hijos de Dios y conforme vamos caminando con el Señor Jesús, somos santos como Él. Perseveremos, porque no sea que al final terminemos siendo avergonzados delante de Él. Entonces el punto que el salmista reconoce aquí, lo dice la Nueva Traducción Viviente, al querer vivir la vida caminando contigo, no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandamientos. La pregunta al texto es, ¿delante de quién no quieres tener vergüenza? Para el salmista, la experiencia de vergüenza que desea evitar es delante de Dios y no delante de los hombres. Póngase a pensar eso. El salmista está completamente convencido de que atesorar la palabra del Señor, vivir en Él, disfrutar de Él, va a traer un fruto, una experiencia de dolor, de vergüenza delante de los hombres, pero yo no quiero experimentar la vergüenza delante de ti, aunque la experimente delante de los hombres. Pero también el salmista sabe que el juicio que más desea evitar no es el juicio de los hombres, es el juicio de Dios. Por eso él desea que sus caminos sean congruentes. Es por eso que él desea que su vida sea un reflejo de la devoción a Dios. Mis hermanos, es muy interesante porque cuando te pones a pensar esto, cada uno de nosotros en diferentes áreas de la vida y en momentos de la vida has estado delante de experimentar la vergüenza delante de los hombres. Te ponen en el trabajo a tomar una decisión de integridad, pero esa decisión va a tomar que pierdas tu trabajo. El salmista dice, yo prefiero perder el trabajo. ¿En qué áreas, en qué aspectos de tu vida reconoces que has preferido experimentar la vergüenza de los hombres? Prefiero quedar mal delante de los hombres porque no me importa cómo quede con Dios. Porque el salmista no le importa quedar mal delante de los hombres porque está honrando a Dios. A veces nosotros podemos quedar delante mal de los hombres, pero es para no quedar mal nosotros. El salmista sabe que el camino empieza con una mentira. Ese camino de experimentar, preferir, no, yo no quiero experimentar vergüenza con los hombres. Dios, no importa, porque yo, salvo siempre salvo. No, yo no quiero experimentar la vergüenza a los hombres. Eso empieza con una mentira. Y esa mentira siempre está ligada con romper la palabra de Dios. Piénsenlo. Pero el salmista dice no. Si yo obedezco y ordenas mi vida, el fruto que voy a recibir es que yo no quiero experimentar vergüenza delante de ti. Eso es como el temor del hombre en vez del temor del Señor. Lo tercero que el salmista desea es que desea aprender la palabra de Dios para tener un corazón que le alabe. Él está hablando de deseos aquí. Está la vida feliz, ahí está. La vida que camina con Dios, una vida que persevera y lucha contra el pecado, ¿verdad? Una vida que es disfrutable en Él, se atesora. Esa es la descripción, yo la he experimentado, aquí se las describo. Ahora, Señor, yo quiero tener deseo esa vida. Y esa vida se ve caminando o deseando vivir
en tu palabra, deseando no experimentar vergüenza, deseando aprender tu palabra para tener un corazón que te alabe. Vean el verso 7. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Lo que el salmista está diciendo es que él considera que el creyente que atesora la palabra de Dios experimenta un corazón que alaba a Dios. El creyente que atesora a Dios en la palabra de Dios, ¿saben qué surge? Un corazón que alaba a Dios. ¿Cómo? Es un corazón que se goza en Dios. Es un corazón que desea a Dios, que confía en Dios, que se aferra a Dios. Es un corazón que entre más atesora a Dios en su palabra, el fruto en su corazón es más conforme a su palabra. Entonces, eso se ve, un corazón que cuando teme, confía en Dios. Cuando se lamenta, busca a Dios. Háblese de lamento, no como que me lamento por haber hecho eso. El lamento bíblico es una tristeza que Dios nos coloca por medio de un contexto y el lamento parece no irse. Y ese lamento Dios lo deja para que cada vez yo me acerque más a Él y me acerque más a Él. Ese es el aspecto del lamento bíblico. Entonces es un corazón que cuando teme confía en Dios, cuando se lamenta busca a Dios, cuando sufre se regocija, se refugia en Dios, que cuando es victorioso sobre el pecado o la duda reconoce que es la gracia de Dios y el poder de Dios, y ahí está la verdadera felicidad. Mis hermanos, los deseos que el salmista nos ha presentado deben de movernos a desearlos igualmente, a experimentar la verdadera felicidad. Pero el salmista tiene un último deseo que tiene como aspecto de conclusión y ruego. Y lo que él desea es atesorar la palabra de Dios dependiendo de Dios. Vean el verso 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Nada de lo que el salmista acerca de la felicidad en atesorar la palabra de Dios o el deseo que tiene por experimentar esa verdad, nada está cerca de ser entendida en su corazón como una realidad que dependa de sí mismo o un esfuerzo o su obediencia. El salmista más bien hace dos cosas. Número uno, él dice que la palabra del Señor es digna de ser atesorada. Tus estatutos guardaré. Lo que él está diciendo es, Señor, tu palabra es digna de ser guardada. Ella es digna de ser traída a mi mente en todo momento, a mi corazón en toda decisión. Es ella, porque en ella yo sé que estás. Porque es ella la que me muestra quién eres. Solo ella, no hay otra. Fuera de ti no hay sabiduría. Aunque yo escucho como que afuera me dicen, pero yo traigo mi mente, y 2 Corintios dice que sometemos los pensamientos que se rebelan en contra de Dios y los sometemos a Cristo. Porque nos es fácil creer, sencillo, asumir que fuera de Dios y su palabra vamos a encontrar lo que ocupemos. Eso es lógico, pero el salmista dice, no, Señor, yo guardaré tus estatutos. Yo estoy convencido por la experiencia que me has dado en mi vida, por lo que dice tu palabra, que es digna de ser guardada. Y lo que me sorprende es que cualquiera hubiera terminado, así que lo voy a hacer. Es hora, pónganse la camiseta, todos, estamos en el mismo equipo de Dios. ¿O está dentro del barco o no está en el barco, hermano? El salmista no hace nada de esa vaina. ¿Sabe qué genera eso? Más culpa. El salmista termina diciendo un ruego de dependencia. La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente dice, por favor, no te des vencido conmigo. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. En lugar de decir, Señor, yo los voy a guardar, ¿sabe qué? Yo voy a dejar de lado eso, voy a perder el brete. No, el salmista empieza, Señor, por favor, no te des por vencido conmigo. Por favor, no me abandones. Algo como esto, Señor, haz tu obra en mí.
Señor, por favor, ayúdame a creer, a obedecer, a confiar, a desear, a atesorarte en tu palabra. Señor, solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes producir en mí el deseo y la obediencia que demanda tu palabra. Por eso es que Él desea atesorar la palabra de Dios dependiendo en Dios. El salmista comprendió algo que a nosotros nos fue revelado en palabras de Jesús en Juan 15. Separados de mí, nada pueden hacer. Los verdaderos creyentes desean atesorar la palabra de Dios dependiendo de Dios. Ahí está la verdadera felicidad, depender de Dios. Como que la felicidad mundana es que vive por ti mismo. Tú eres tu propio consejero. Lo que no te suene, hágalo. Lo que a usted le suene, deséelo. Y después los creyentes vienen a las consejerías pidiendo ayuda. Por eso es que por muchos años los creyentes ni siquiera pueden levantar sus rostros y decir: Señor, no te has vencido. No te venzas. Porque si yo hablara por mí, Señor, ya estoy vencido. Así como aplicamos la primera, quiero aplicar la segunda parte. Entonces, vivir según la palabra de Dios, iglesia, es obedecer continuamente en aquellas áreas de la vida donde no estoy viviendo conforme a Él. No te vayas pensando aquí: bueno, qué dicha que estoy haciendo esto. La idea es: Señor, muéstrame dónde en mi caminar no estoy atesorándote. ¿Dónde? Por eso es que el Salmo 19 dice que uno no puede ni siquiera ver el propio camino, sino es que el Señor lo guía, porque la palabra del Señor guía, muestra. Entonces, el vivir según la palabra de Dios es más un proceso continuo que un evento que pasa en la vida. Entonces, muchos de nosotros creemos: no, porque yo estoy viviendo conforme a Dios solo porque hice esto, hice esto, hice esto. No. La vida es caminar con el Señor. La vida según la palabra del Señor es: hermanos, yo vengo viendo al Señor en esto, pero lo necesito en esto y más en esto, y lo busco en esto. Es un proceso continuo de deseo por Dios. Segundo, vivir según la palabra de Dios es preguntarse: ¿en qué áreas de mi vida, Señor, he preferido experimentar la vergüenza delante de los hombres en vez de pensar en que experimentaré la vergüenza delante tuya? ¿Por qué no, Señor, por qué no me pesa en mi corazón la vergüenza delante de tu rostro? Y sí me pesa la vergüenza delante de los creados a tu imagen. Ahí está la distorsión de Dios. Y la respuesta podría ser: Señor, porque creo que has renunciado para conmigo. Porque creo, Señor, que no hago lo suficiente. Ahí está la distorsión. Porque creo que no soy digno. Otra distorsión. Vivir según la palabra de Dios, mis hermanos, es desear un corazón que levanta las manos del alma, la voz del corazón, aun cuando todo alrededor suyo se está cayendo, y ese corazón levanta las manos al cielo y proclama con fe y dependencia que Dios está sentado en su trono, que Él existe, que Él está cerca y que Él concede gracia para no dejar de mirarlo a Él. Ese es un corazón que adora al Señor. Pero a la misma vez, para que no nos vayamos creyendo que solo es expresión, a la misma vez puede ser un corazón que cae de rodillas, rendido en necesidad, con voz del alma quebrantada por el ahogo de las aflicciones, las dificultades, el pecado y las luchas, pero busca a Dios, se acerca a Dios, habla con Dios, espera en Dios. Esos son los que han aprendido la palabra de Dios y lo alaban con todo el corazón. Mis hermanos, todo esto es la verdadera felicidad. No lo que el mundo dice, no lo que nuestro corazón diga, es lo que Dios diga, es lo que Dios piense y es lo que Dios desee. Entonces, para concluir, el Salmo 119 es una joya para nuestras almas.
que se centra en las Escrituras y apunta al Señor, pero nos puede apuntar al Evangelio. Piénsenlo. El Dios hecho hombre vivió la vida, esta vida de feliz por los suyos, viviendo la vida atesorando la palabra de Dios día y noche, como dice el Salmo 1, y muriendo en la cruz para pagar la deuda, el castigo y la separación de los suyos, para traerlos, habiendo dado paz, comunión con Dios y relación con Dios, para que disfruten de Dios, y los reviste de su felicidad por guardar la palabra de Dios. Los capacita con felicidad dentro de ellos para buscar a Dios. Y resucita al tercer día, confirmando esa obra con autoridad, y envía a su Espíritu Santo para que moren los suyos, y ese Espíritu Santo los despierte cuando hay letargo espiritual, los quebrante cuando hay dureza, los levante entre los muertos, para que disfruten con Él hasta llegar a estar en las moradas con Él, y mientras estén aquí puedan decir: mis labios han saboreado lo que es la felicidad. Yo quiero más del Evangelio, Señor. Esa es entonces la declaración de Dios para su pueblo. ¿En dónde está la verdadera felicidad? En el Evangelio. Las palabras del Señor son hermosas, son roca y manantial del corazón. En las promesas de Dios está nuestra esperanza, ya sea en la prueba o en la aflicción. Ellas nos sostendrán. Que el Señor nos abra los ojos para ver las bellezas de su palabra, que infunden reverencia por Él. Iglesia, la felicidad verdadera está en atesorar la palabra de Dios.